visita en esta 43 edición de la Feria del Libro de Valencia Juan Eslava Galán, el escritor jienense, Premio Planeta 1987 por En busca del unicornio. Ha venido a presentarnos su última novela, Últimas pasiones del caballero Almafiera, publicada por Editorial Planeta. Juan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es el caballero Almafiera? ¿Quién es y cuáles son esas últimas pasiones? Bueno, es un caballero francés de la Provenza que regresa de la fallida Cuarta Cruzada y encuentra con que su heredad se la han arrebatado y va a protestarla y a intentar recuperarla a Zaragoza, donde se ha formado una nueva cruzada contra los moros de España, que es la que ahora hace 800 años, la batalla de las Navas de Tolosa. 1212. Y de pronto este hombre se ve implicado en un asunto amoroso. Este hombre que ya venía un poco harto y un poco de vuelta de muchas cosas, ¿no? De las guerras en Oriente y de los amores en Oriente, de pronto se encuentra perdidamente enamorado de la esposa de su mayor adversario o enemigo. Y bueno, pues es una novela de amor y de guerra. Y hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo contar, sí. Acaba en la batalla, obviamente. Almafiera, has tenido que bucear en Cantares de Gesta, has tenido que bucear en novelas de caballería, ¿o es un personaje totalmente de ficción? Bueno, es un personaje ficticio, pero he tenido muy en cuenta cómo eran las cosas entonces. Es decir, es una novela, quizá de todas mis novelas, la que es más fiel a la época, a las costumbres, a las comidas, a lo que cantan los juglares, a los entretenimientos que hay en la corte, a el modo de hacer la guerra, consideración hacia los moros, que son el enemigo. Todo eso quizá nunca lo he atestiguado y lo he documentado tan bien como en esta novela. A mi Almafiera, te he de confesar, me suena a Fierabras. Bueno, de los Cantares de Gesta franceses, del Bálsamo de Fierabras del Quijote. Sí. ¿Hay algo de Cervantes? ¿Hay mucho del espíritu cervantino en esta novela? Bueno, hay algo del espíritu cervantino, pero yo más bien diría de Cervantes como caballero fallido, héroe fallido al término de su vida. Quizá algo hay de la melancolía cervantina. Aparte de que yo soy un inveterado lector de Cervantes y obviamente uno, del mismo modo que somos lo que comemos, somos también lo que leemos. Claro. ¿Cómo surgió estas últimas pasiones del caballero Almafiera? Bueno, yo quería hacer primero una novela del siglo XIII porque, entre otras cosas, yo estuve 8 años de mi vida estudiando, muy felices, estudiando el siglo XIII porque fue mi tesis doctoral. La guerra en la frontera, en el siglo XIII, todo esto. Yo hice la tesis sobre historia. Y de algún modo estaba un poco familiarizado con ese ambiente del caballero, de la frontera, etcétera, ¿no? Pero después también se me ocurrió, porque soy un gran lector de Cantares de Gesta y de poesía medieval, poesía amorosa medieval, se me ocurrió que estaría bien contrastar en el siglo XXI cómo se amaba entonces, que tienen muchas cosas que enseñarnos. Ellos tenían también la sabiduría de Oriente, la tenían a través de las cruzadas bastante reciente. Entonces quería hacer eso, la historia de un amor otoñal arrebatado y al mismo tiempo en ese contexto brutal de la guerra de los hombres. Tú has hablado de la historia, tu formación de historiador, has hablado de esa tesis doctoral del siglo XIII, pero también es cierto que la fantasía y la aventura son elementos primordiales en tu novela. ¿Hasta qué punto juega la fantasía y la aventura en tu narrativa? Bueno, en este caso, en el caso de esta novela, me he ceñido mucho a que la historia sea creíble. Yo he querido creérmela para que se la crea el lector. Entonces, mis personajes sienten como sentían los personajes de entonces. Y uno puede buscar incluso personajes mínimos de la novela que todos tienen su refrendo en la historia. Yo sé que el lector no necesita tanto, pero yo he querido darlo para creerme mi historia. En ese sentido, digamos que estoy satisfecho de que creo que he traído una estampa fidedigna de cómo eran las cosas entonces. Obviamente hay asuntos que no han variado. Es decir, el alma humana es siempre la misma. Cambian las instituciones, cambian las costumbres, el alma humana es la misma. Y nos enamoramos los hombres de las mujeres con la misma pasión con que se enamoraban entonces. Y lo que hacemos, las locuras, son parecidas a las que se hacían entonces. Quizá a los lectores me alaban en la novela dos cosas.
Primero el humor, que tiene mucho humor, como suelen tener todos mis libros, pero aquí se nota quizá que yo lo he escrito, las últimas expresiones del Caballero de la Almafiera las he escrito recreándome en la suerte. Y otro, la crudeza de las descripciones amorosas. Esta moral pacata que tenemos ahora los cristianos occidentales es una cosa, bueno, los que lo tengamos, hay gente que lo ha perdido por completo, es una cosa del siglo XIX sobre todo. Pero antes eran mucho más libres y yo he querido aquí expresarlo con esa libertad. Hay, por ejemplo, una monja, una abadesa en la novela, doña Ermengarda, que es una mujer de costumbres muy libres, ¿no? A lo mejor choca un poquito, ¿no?, que una monja sea, pero bueno, así era la vida entonces. Abogas por la comprensión, tratando como un tema como es la Navas de Tolosas, pero tú abogas por la comprensión, por las tres culturas. No, todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Sí, soy políticamente incorrecto. Nunca hubo convivencia de las tres culturas, como algunos políticos analfabetos nos quieren hacer creer ahora, ¿no? Ni hubo alianzas de civilizaciones ni nada. En esta novela los moros se llaman moros y los cristianos se llaman cristianos. Aquí en Levante, donde estamos, obviamente decir moro no es políticamente incorrecto, pero es que ya parece que eso no se puede decir en el resto de España, ¿no? No, pues los moros son moros. Y obviamente se odian entre ellos y no se entienden en absoluto, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Sí, es políticamente incorrecto. Sí, absolutamente desde políticamente. el pensamiento de Sánchez de Albornoz y No, las tres culturas y todas aquellas cosas. Uno ya está en la edad en que puede decir las verdades del barquero sin que se le caigan los anillos, y yo en la novela las digo. Y has pagado Lobo a Caronte. Sí, sí, tranquilamente. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta novela? Bueno, primero hice un esqueleto, porque yo tenía ese prurito de que fuera documentalmente verdad. Hice un esqueleto de cómo funciona la cruzada, desde que se convoca, cómo la gente se reúne, de dónde vienen, de qué países, todo eso, ¿no? Eso que es el fondo realmente. Cuando tuve hecho el entramado, entonces puse la historia de amor para que discurriera y respirara en medio de eso, ¿no? Entonces, digamos que la única dificultad que ha habido en la novela, pero por lo que me dicen los lectores está salvada, era que había que imbricar la historia tempestuosa de amor, había que imbricarla en los hechos bélicos de la cruzada, cómo va discurriendo hasta que acaba, que es la apoteosis final, que es la batalla de las Navas. He leído en más de una ocasión, sobre todo preparando la entrevista, que reivindicas a Álvaro Cunqueiro y a Ramón J. Sender. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Hombre, lo que pasa es que en este país, más que en otros, cuando muere un gran escritor, lo primero que cae sobre él es el absoluto olvido. Y luego unos se rescatan y otros no. Entonces, yo personalmente, como lector, que obviamente yo me considero antes lector que escritor, pues hay algunos autores que yo los visito continuamente, es como si tuviera unos amigos muertos con los que sin embargo puede seguir hablando. Y entonces dos de los que yo hablo con bastante continuidad son precisamente Cunqueiro y Sender o Sender. Con lo que revisitan sus lecturas. Revisito sus lecturas, sí. Tengo los libros muy sobados. ¿Y a quién más? Bueno, de los clásicos. De los clásicos, pues ando mucho en Cervantes, ando mucho en Quevedo lo leo continuamente, San Juan de la Cruz, a pesar de que soy agnóstico, algo la poesía de San Juan de la Cruz me llega directamente al corazón. Y bueno, y luego clásicos como puede ser Homero. También publicas ficción histórica con el nombre de Nicholas Wilcox. Publicaba, ya ha desaparecido. No, bueno, no ha desaparecido, pero me he retirado porque desde que se supo ya tiene menos gracia. Porque era mi alter ego, ¿no? Era un tipo, todo lo contrario de lo que soy yo, era como el anuncio de Marlboro. Heterónimo ya pasó a la historia. Sí, bueno, ya lo sabe todo el mundo, entonces ya no tiene gracia. Entonces la gracia era escribirlo y recibir cartas, como yo figuraba como traductor, diciendo que la traducción estaba regular. ¿Sabes? Pero bueno, eso en cierta manera también te da una tranquilidad, recuperas tu personalidad. Sí, en cierto modo, sí. Durante muchos años has sido docente. ¿Se hace lo suficiente, tanto en la familia como en la escuela, como en el instituto, como en la universidad, para acercar la lectura, o nunca se hace lo suficiente? No. Si ponemos a un chico con 14 años a leer el poema de Mio Cid, que es una obra que a mí me parece excelsa, seguramente ese chico ya está vacunado para toda su vida para no volver a leer nada, o sea, un cómic o algo más ligero, ¿no? Entonces, no se hace, ni se encuadra bien ni se está haciendo. Pero también debo decir que la crisis
no está en la escuela, la crisis está en la familia. Es que los padres modernos son muy cómodos y creen que, en fin, que ya en la escuela educarán al niño. Al niño hay que educarlo en la casa. Y luego en la escuela hay que informarlo, que es muy distinto. Si no hay libros, ¿no habrán libros en una familia? En una familia debe haber libros. Yo tengo comprobado una cosa. Decía Lara el Viejo, el editor viejo, decía, él era consciente de que él vendía el mueble, porque no había librería en la casa, vendía el mueble y los libros. Y él decía, yo sé que ahora no los van a leer, los compran para adornar la sala. Pero en una casa donde hay libros, si los padres no los leen, los leerán los hijos. Y eso es muy cierto. Entonces, yo también observo, con gran esperanza, ahora que hemos dado un paseo por aquí, por la feria, observo que hay muchos padres que evidentemente no son lectores y sin embargo le están comprando libros a los hijos. Muy buen indicio. Ellos ya no tienen la costumbre ni la van a tener nunca a lo mejor, pero quieren que la tengan los hijos porque saben que en una casa donde hay libros se prospera mejor en la vida. Esperemos que esas anotaciones se hagan realidad. ¿Qué prepara Juan Eslava Galán actualmente? Pues ahora estoy con un libro que no sé, la verdad es que tengo mis dudas sobre si saldrá. Porque será políticamente, no será correcto. No, yo ya a esta edad no, yo ya no quiero ser políticamente, no busco la incorrección, pero evidentemente digo lo que pienso, directo. Entonces, hace años escribí un libro, hace 15 años creo, La historia de España contada para escépticos. Y ahora estoy escribiendo su pareja, que no sé si saldrá porque me causa gravísimos problemas, La historia del mundo contada para escépticos. El problema es que me han salido más de 1000 páginas y debo reducirlo a 500. Bueno. Y no me siento con fuerza, pero no bueno, sientes, ya veremos. Bueno, andará. Puede que pero sea sí que continuarás con esas novelas de aventura, esas novelas históricas, esas novelas de fantasía, en cierto modo. Sí. Juan, ha sido un placer hablar contigo. Placer, Últimas pasiones del caballero Almafiera. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por venir a Valencia y por haber hablado de historia y de tantas cosas, incluso políticamente no correctas. Bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.